Y en la línea telefónica siempre es un placer saludar al doctor Arturo Huerta González. Él es coordinador del posgrado de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, Carlos Castellanos. Vamos a platicar de lo que ocurre en estos momentos, doctor. Han sido ya meses, pero de manera reciente, en el pasado inmediato, unos días, pues para llorar en lo que se refiere a la paridad peso-dólar, doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Carlos, hemos visto cómo la devaluación del peso se venía incrementando significativamente a fines del año y principios de por la caída internacional del precio del petróleo. Acordemos que en enero y febrero se hablaba del 2020 porque el precio del barril estaba llegando a $20 el barril y la paridad igual. Pero resulta que lo sorprendente es que actualmente el precio del petróleo de la mezcla mexicana está aumentando, está llegando, ya está alrededor de $39 el barril, y no obstante, de nuevo volvemos a tener estas presiones sobre la paridad cambiaria. Y eso está relacionado al hecho de la eventualidad del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos a fines de junio. Entonces eso está provocando salida de capitales de nuevo de nuestro país. El mismo Banco de México anunció hace poco que en el año pasado inyectó $30,000 millones, disminuyó las reservas internacionales para apalancar la paridad peso-dólar ante la salida de capitales. Y en estos días nos informaron que han salido alrededor de $123,000 millones de inversión extranjera que estaba en deuda pública. En lo que va del año han salido $123,000 millones y en consecuencia sigue presionando sobre las reservas internacionales y lógico sobre la paridad cambiaria. Y esta situación, Carlos, va a seguir porque el escenario internacional de nuevo sigue la desaceleración de la economía mundial, sigue la disminución de la demanda por petróleo y por lo tanto el precio de la mezcla mexicana de petróleo no va a tener los niveles de $100 que tuvo hasta junio del 2014. Y por otro lado está la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales ante el aumento, el eventual aumento de la tasa de interés en Estados Unidos a fines de junio, está provocando que el capital regrese a Estados Unidos y devaluación en las monedas. Y también está la situación, Carlos, de que todo el mundo quiere incrementar exportaciones. Entonces hay una guerra de divisas, una guerra de devaluaciones de las monedas para mejorar competitividad ante la contracción del mercado interno, quiere incrementar exportaciones. Y esta es una situación errónea porque ¿a quién le vas a vender si hay un contexto de desaceleración del comercio internacional debido a la desaceleración de la economía mundial? Entonces el gobierno mexicano ha venido disminuyendo el gasto público para mandar señales de que se va a defender la estabilidad del peso dólar. El mismo Banco de México ha dicho que recurrirán al aumento de la tasa de interés también para frenar la salida de capitales, y estas recetas pues vienen a empeorar la problemática económica del país, porque no es a través de aumentar la tasa de interés o disminuir el gasto que tú vas a frenar las presiones sobre la paridad cambiaria. Oiga, doctor, pareciera que nuestros políticos, nuestros economistas, o no saben o se hacen porque pues siempre viene para abajo la economía nacional, pues no hace más que ver hacia atrás, voltear a la historia y pues quién sabe de cuánto sea la devaluación que ya llevamos en el peso. Se decía, si a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da pulmonía. ¿Por qué cuando se recupera Estados Unidos, México sigue mal? Se decía, como usted ya lo mencionó, es ahora por el precio del barril del petróleo. Ahora se recupera el precio del barril del petróleo y seguimos amolados los mexicanos y seguimos hacia abajo. Y ahorita se habla de una barrera psicológica de los 19 pesos que de acuerdo con algunos analistas podría ser pues importantísima porque ahí sí implicaría que se aumentaran las tasas de interés y que la inflación se disparara. ¿Es así? Mira, Carlos, la cuestión es de que yo diría la devaluación en sí no es mala porque te encarece los productos importados y te favorece la competitividad de la producción nacional. Entonces es para que el gobierno mexicano instrumentara una política industrial y una política agrícola para crecer vía sustitución de importaciones, es decir, producir internamente los bienes importados que ahora resultan más caros ante el encarecimiento del dólar. Pero el gobierno mexicano no aprovecha esta situación, no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola, y si aumenta la tasa de interés, pues menos, porque se va a encarecer el crédito, entonces no va a haber crecimiento de la inversión para crecer vía sustitución de importaciones.
La cuestión, el gobierno sigue priorizando el objetivo de reducir la inflación, de estabilizar la relación peso-dólar. El problema en el país no es la inflación, el problema del país no es la devaluación, el problema del país es la falta de crecimiento económico, la falta de generación de empleo. Y entonces, en vez de aprovechar esta paridad de 19 pesos por dólar casi, para producir, fíjate, el año pasado, Carlos, importamos 400 mil millones de dólares. Entonces es un potencial de crecimiento hacia el mercado interno si producimos internamente esos bienes que estamos comprando del exterior. Pero resulta que eso no pasa por la mente de la gente del gobierno, no quiere bajar la tasa de interés, no quiere incrementar el gasto público para tener política industrial ante el temor inflacionario. Pero la inflación se te va a venir justo por el encarecimiento del dólar. Y entonces, el Banco de México, al haber presiones inflacionarias, ya dijeron que hay presiones inflacionarias van a aumentar la tasa de interés, porque su objetivo es bajar la inflación. Pero el aumentar la tasa de interés te va a frenar más la actividad económica, porque te encarece el costo del crédito. Y hay que tomar en cuenta que el gobierno y las empresas y las familias están altamente endeudadas, y cualquier aumento de la tasa de interés pues va a significar mayor carga del servicio de la deuda, más transferencia a los acreedores y menos capacidad de gasto y de inversión. Vaya, y es por eso que le pregunto, pues nuestros funcionarios son o se hacen, o no saben, o por qué. Mira, Carlos, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. Y estos economistas del gobierno y los políticos pues, responden a los intereses del sector financiero. ¿Quién gana con este aumento de la tasa de interés? ¿Quién gana con estas políticas de austeridad fiscal que llevan a disminuir la participación del Estado en la actividad económica? Pues gana el gran capital, porque pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Ahí está la privatización de Pemex, está la privatización que viene de las estas empresas que van a vender de productoras de gasolina. Está la privatización de todo, ¿no? Menos del ejército. Y entonces estas políticas de contracción del gasto, disminución de la privatización de las refinerías, ¿no? Entonces esto lleva a aumentar la participación de la cúpula empresarial en la economía, reduce la participación del Estado y reduce su capacidad de gasto social. Entonces está la privatización del agua, la privatización de todo. Entonces, de ahí que para eso responden estos políticos que toman las decisiones, estos economistas que su prioridad es estabilizar la moneda. ¿Qué controla la moneda? El capital financiero. Y, repito, y los gobiernos en principio deben responder a las necesidades de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías quieren empleos productivos bien remunerados, situación que no existe. Hay están los bajos salarios. Aumenta cada vez el número de trabajadores que tienen menos de 3 salarios mínimos o subempleados. Entonces no hay preocupación del gobierno de tener políticas de empleo, de distribución del ingreso. Pero la gente no se manifiesta para el cambio de rumbo. O sea, seguimos con más de lo mismo y ahí están los problemas políticos, sociales y el crecimiento de la violencia y de la delincuencia en nuestro país. Vaya, pues nubarrones, por supuesto, para el futuro entonces, doctor. Desgraciadamente está aconteciendo eso a nivel nacional y a nivel mundial, evidenciando que los dueños del dinero son tan poderosos que siguen presionando por políticas económicas a favor de ellos. Pues sí. Y los excluidos no tienen la fuerza política para obligar a los congresos y a los gobiernos a instrumentar políticas de pleno empleo, políticas de incremento de salario, políticas de distribución del ingreso. Desgraciadamente eso acontece. Perfecto. Doctor Arturo Huerta González, siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias. Al contrario, Carlos Castellanos. Ya escuchó usted al doctor Arturo Huerta González, coordinador del posgrado de Economía en la UNAM.